Karti Joshela, buenos días alumnos, la Utsawech, ¿cómo están? Espero que estén bien y me puedan decir Uts Matiosh. El día de hoy vamos a aprender tres diferentes frases. La primera es Ring Nubi. ¿Qué significa Ring Nubi? En algunas ocasiones yo les he dicho Ring Nubi Vera cuando me estoy presentando. Significa yo me llamo Vera. ¿Cómo voy a decir yo me llamo? Voy a decir Ring Nubi y coloco mi nombre. En mi caso es Ring Nubi Vera. Ahora, si yo quiero preguntarle a alguien que está a la par mía y le quiero decir ¿cómo te llamas tú? O ¿cómo se llama usted? Se dice Achike Virat. Achike Virat. Le puedo decir a una persona preguntándole cómo te llamas tú o cómo se llama usted. Achike Virat. Y la última que vamos a aprender se llama ¿cómo se llama él o cómo se llama ella? Que sería Achike Rubi para los dos. ¿Cómo se llama él? Achike Rubi. ¿Cómo se llama ella? Se dice Achike Rubi. De las dos formas se dice Achike Rubi. ¿Cómo se llama él y cómo se llama ella? Bueno, entonces mis queridos alumnos de segundo básico, vamos a resolver la página 16 del libro. Por cuestiones de derecho de autor, yo no puedo reproducir la gráfica ni fotocopiarla, pero aquí más o menos hay un esquema. Entonces aprendimos en las clases anteriores a decir buenos días, Seker Ka. Entonces mi ejercicio es una pequeña conversación. Los que no tienen libro, cópienla literalmente como está. Y los que tienen sus libros, pues solo tienen que llenar estos dos espacios de Seker Ka. Entonces aquí estas dos opciones que están acá son nombres en cachiquel y yo los voy a saludar y sería Seker Ka y llama Kanik y viene a Hu y le dice Seker. Disculpen que escriba así, pero con una mano detengo el teléfono y con otra el lápiz, el Sharpie. Y entonces ya se armó la conversación. Buenos días, y llaman a Kanik. Y le contesta, buenos días a Hu. Lo que está en un color es una persona y lo que está en color morado es la otra persona. Y le dice, la Utsawech, ¿cómo estás? Le contesta, Utsmatiosh, estoy bien. Ahora le pregunta, la Utsawechrat, ¿cómo estás tú? Y contesta, Utsmatiosh, Matiosh Kari. Qué bien. El siguiente inciso es el de tardes. Que tengo que hacer únicamente colocar buenas tardes, Ishpumuy, y le dice buenas tardes, Sakil Kush. Sakil Kush. Entonces yo coloco Ishka Keir. Ishka Keir Ishpumuy. Buenas tardes, Ishpumuy. Y luego buenas tardes, Sakil Kush. Ishka Keir Sakil Kush. Otra vez exactamente la misma conversación anterior que le dice la Utsawech, Utsmatiosh, la Utsawechrat, Utsmatiosh, Matiosh Kari. Todo en español. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Estoy bien. Qué bien. Y el último inciso de la página 16 sería el de la noche. Shokaka. Yo tengo que colocar Shokaka Kame, Shokaka Ischai y copiar y decir toda la conversación. En conclusión, para los que tienen libro, solo deben llenar los espacios en blanco diciendo si es buenos días, buenas tardes, buenas noches, y los que no tienen su libro deben copiar literalmente todo el ejercicio. Entonces, haciendo un repaso del día de hoy,
aprendimos a decir cómo me llamo, Ring Nubi, cómo te llamas, Achike Avirat, y cómo se llama él o ella, que se dice Achike Rubi. El día de hoy tenemos una evaluación corta, así que usted saque una hoja y un lapicero porque vamos a hacer un dictado. Uy, no se asuste y hágala solo, no pida copia, usted es muy inteligente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya consiguió su hoja y su lápiz, su lapicero? Le doy una buena noticia, usted puede usar los videos y puede usar su información escrita, su libro y lo que usted quiera para hacer el dictado. Entonces, la palabra que debe copiar, la palabra número 1, aquí le va, Lautz Awech. Lautz Awech. La copia en cachiquel y le pone su traducción. Palabra número 2. Seker. 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 Palabra número 3. Shokaka. Shokaka. Escuche bien. Shokaka. Palabra número 4. Son 10. ¿Oyeron? Palabra número 4. Matioshkari. 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 Palabra número 5. Tijonel. Tijonel. Palabra número 6. Ishten. Ishten. Palabra número 7. Alá. Alá. Palabra número 8. Utzmatiosh. 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 Palabra número 9. Ring Nubi. Ring Nubi. ¿Escuchó bien? Ring Nubi. Y la última es Achike Avirat. Achike Avirat. Y a esa me contestan con la respuesta que debe de colocarle cuando yo le pregunto a usted Achike Avirat para conocer. Ay, si les digo la respuesta, ustedes la van a saber rápido. Bueno, para conocer su nombre y conocerlos un poco mejor. Para mí es un agrado ser su maestra de cultura maya y compartirles lo poco que sé. Durante el año 2018, 2019 y parte del 2020 estuvimos capacitándonos para darles una buena educación. Los conocimientos adquiridos que yo tengo son de la Academia de Lenguas Mayas y espero poderles compartir esta información de la mejor manera y siempre con mucha alegría de mi parte. Que Dios les bendiga y hacer el dictado. Ese dictado lo colocan en su folder, por favor. Y la resolución del libro, para los que tengan libro, solo contestan los espacios en blanco y los que no tienen libro copian todo el ejercicio, que es exactamente lo que yo puse en las hojas. Que Dios les bendiga.